Buenos días. Si les parece bien, damos 4 minutos más para comenzar. Y a las 8, 9, 10 en punto comenzamos. En unos minutos más. Gracias por acompañarnos. ¿Me escucha? Yes. Muy buenos días. Agradecemos a todos su asistencia. Hoy nos convoca a presentar los resultados de esta exploración al espacio público en una versión complementaria al primer análisis que realizamos hacia el primer semestre de 2025. Es importante exponer que hemos considerado estas presentaciones como una pauta para seguir abordando el tema, incidiendo en el espacio público desde un enfoque más multidisciplinario. Sabemos que el espacio público es una sede donde tenemos que buscar la convivencia, donde tenemos que buscar que la población encuentre un lugar precisamente para el encuentro, y precisamente en este sentido le damos un siguiente momento al espacio público, ahora buscando indicadores que podamos estar presentando
presentando de forma periódica en el tiempo y que de forma cotidiana veamos cuáles son los avances que tenemos al espacio público. Hoy es un reporte un poco más técnico, pero buscando que en general podamos seguir teniendo en la agenda pública el tema del espacio público. Nos acompaña Luis y Octavio, que junto conmigo tomarán la voz para exponer lo que hoy estaremos revisando en conclusiones principales de este análisis complementario. Y pues bueno, sin más, agradezco mucho su participación. Como parte del ejercicio que estamos realizando y tomando en consideración que todo este ejercicio es complementario con recursos públicos por parte de Tocando Corazones, tendremos una breve participación por parte del ingeniero Fernando para solicitar su valor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, por aquí tenemos la necesidad de pedir resultados. De esta manera, una parte de los trabajos que trabajan sea el gobierno, entonces podemos estar solicitando reclamar como las informaciones acá. Tenemos un código QR, para que por favor pudieran llegar a escanearlo, y lo escanean y lo pudieran llenar con sus datos. Es muy sencillo, muy rápido, y esto nos va a permitir poder seguir las investigaciones y mercado. Gracias. Tendremos la sesión para salir compartiendo la información del formulario. Realmente pensamos que toda persona que puede acceder a información que el observatorio incluye, pues en este caso y bajo el ejercicio que hace el observatorio de producir información, pues es justo esta pauta lo que nos permite seguir trabajando y pues, tocando corazones si no lo requieren. Muy bien, y pues dando comienzo a la presentación, les contaremos sobre estos indicadores del espacio público en diferentes aspectos. Y para iniciar sería importante hablar de qué es el espacio público. El espacio público, ya lo decía, son puntos de encuentro, sobre todo necesitamos la apropiación pública que pueda ser regulada por el Estado o de forma privada, pero tiene que ser destinada a la interacción social. Esta interacción social debe estar establecida entre individuos y colectivos. Hablamos del espacio público, pensamos en esparcimiento, en convivencia, en discusión, en espacios accesibles para todos, en que sean asequibles, en que sean de libre uso, en que tengan, que sean equitativos e inclusivos, que sean seguros, que sean que provoquen cohesión social, que tengan un sentido de pertenencia e identidad y que sea en favor del medio ambiente. Esos son algunos aspectos principales que encontramos del espacio público. Y como ya lo decíamos, hablaremos de 6 indicadores principales. Compartiremos la voz para hablar de estos indicadores mi compañero Luis Ángel y yo. Y comenzamos con este tema del inventario del espacio público. Adelante. Hicimos un seguimiento hacia junio del año pasado. Encontramos algunos hallazgos claros que son pautas que nos permiten ir en el tiempo analizando qué sucede en el tema del espacio público. En este primer informe hablábamos de que ya aproximadamente un 90% de espacios que clasificábamos como parques o jardines. Esto representaba que existía un buen número de espacios, sin embargo, encontrábamos que muchos de ellos eran, perdón, ese 57%, el 90% de ellos eran de una dimensión pequeña, unos 600 metros, y es pensar en un espacio como San Juan de Dios, poner un imaginario en nuestras cabezas. Eso es un espacio relativamente espacios cercanos a muchas de las colonias, pero de los adelante. En otra clasificación encontrábamos el espacio público, ya lo decía, está en 1524 del total, el 98%,
son de una dimensión relativamente pequeña, en comparación de un E5, que es de 2 kilómetros, 300 hectáreas, y que justo solo tenemos al Parque Metropolitano como única referencia, un E5. Adelante. Y que en el mismo análisis encontramos estos más de 1500 espacios, que solo uno tenía una dinámica muy clara en el tema de cultura. Y en este caso, pues será justo el foro cultural, el único espacio. Tenemos varios espacios que también hoy veremos cómo algunos promueven actividades culturales, pero que, digamos, el eje principal, pues para nosotros, visitarlo como tal, solo está foro cultural. Adelante. Y bueno, hasta aquí tuvo este diagnóstico previo de lo que teníamos en el tema de discusión. Continuamos con las actividades y los indicadores que construimos para ustedes. Buenos días. Uno de los indicadores que hemos tomado en cuenta para dar seguimiento a los públicos precisamente es en actividades en espacio público. ¿Por qué se toma en cuenta este indicador? Porque nos habla de la promoción que tienen las autoridades municipales en el uso de esos espacios. Para conseguir esa información o para mejor esta información hicimos uso de solicitudes de información mediante la plataforma de transparencia a las diferentes instituciones que se encargan de, pues de trabajar en estos espacios. Por ejemplo, el Patronato de Explora, la Dirección General de Parques y Espacios Públicos, el Instituto Cultural de León, la CUMUDE, entre otros. Cabe recordar que algunos no tuvo una respuesta tan clara, entonces no se verán incluidos en este primer análisis, en el primer acercamiento de indicadores. La primera información que queremos mostrar es la del Patronato del Parque Explora. El Parque Explora, el patronato nos dice que sus actividades se realizan en diferentes espacios públicos, como son los centros de ciencias, los centros de en escuelas, en plazas públicas, en parques, y en las sedes principales, que es el Parque Explora. El análisis para esta, bueno, la información que nos brindaron fue desde el año 2022 hasta el año 2023, perdón. En 2023 se registraron un total de 370 actividades. Bueno, cabe recalcar que cada institución tiene un rubro diferente. Por eso es donde más vale destacar cada una de estas instituciones municipales. En el caso del Parque Explora, su fuerte son las actividades recreativas, que es la que predomina a lo largo del tiempo. Vemos que en 2023 realizamos 98 actividades recreativas, 70 culturales y todas deportivas. A partir del año 2024 dejan de promover o de hacer actividades deportivas y solo se centran en actividades culturales y en actividades recreativas. En este mismo año aumenta a 208 actividades recreativas y 58 culturales. Para el año 2025 hubo una pequeña disminución de 58 actividades culturales y un aumento de 303 actividades recreativas. En términos de crecimiento, vemos que en actividades culturales del 2023 al 2025 hay un crecimiento del 20%, para las recreativas un aumento del 70% y en actividades deportivas pues ya no hubo promovido. Como vamos a dar a la institución, que es la Dirección General de Parques y Espacios Públicos. La Dirección General de Parques y Espacios Públicos nos compartió información del año 2024 y 2025. En el primer año ellos registraron que tuvieron 416 intervenciones, en las cuales predominaron las actividades culturales con 128, representando el 30% del total de actividades para el mismo año. También encontramos que tienen algunas actividades, por ejemplo, lo de las mascotas, que es interesante porque son actividades de adopción, de vacunación, etcétera. Encontramos que tiene actividades educativas, ambientales, deportivas, recreativas y mixtas. Las mixtas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos habla de que meten diferentes tipos de actividades en el mismo evento. Puede ser una que venden cierto, un espectáculo de teatro, etcétera. Por eso es que muy diferentistas. Este indicador en la Dirección General de Parques y Espacios Públicos son un 35%, es decir, pasamos de 416 actividades
al 566. Algo interesante es que el número de colonias, el número de espacios que terminaron en un periodo de un año a otro. En 2025, las cantidades que predominaron fueron las actividades deportivas, con 200.000 actividades, representando el 37%, y las actividades que menos tuvieron las actividades como las actividades mixtas, con solo el 3%, siguiendo de las educativas con el 5.1%. Para la siguiente institución, que es el Instituto Municipal de Cultura, encontramos que solo nos comparten el año 2025 a corte de septiembre. Entonces, la información no puede ser comparativa, pero sí lo vamos en cuenta para las siguientes exploraciones o lo que es este indicador. Lo que resalta aquí es que hubo 248 actividades bueno, en espacios públicos. El Instituto Cultural de León tiene actividades, pero también maneja museos, bibliotecas, etc. Entonces, estas actividades no se tienen en cuenta, todas las que son, por ejemplo, en la plaza de la niña, en plaza de plazas de la escuela, parques y jardines, y en total nos dieron 248 actividades. En esos 248 actividades hubo una asistencia de 48. Es decir, la gente sí está interesada en tener más actividades culturales. Pasando al siguiente indicador, que es el uso del espacio público controlado, recordemos que una de las clasificaciones del espacio público era su acceso. Teníamos espacios de acceso libre, de acceso controlado y de acceso restringido. Los de acceso controlado son aquellos que no pueden acceder de manera libre, pues tienen algún impedimento, como puede ser una barrera física, ya sea una barra perimetral, una cerca o un impedimento económico, es decir, que haya algún cobro. Para este indicador se tomaron en cuenta los espacios que están administrados tanto por el Parque Metropolitano, bueno, como el padrón del Parque Metropolitano y de las comunas. Tenemos en total 7 unidades, bueno, 7 espacios que ayuda al deporte metropolitano, al deportivo Antonio Carvajal, al deporte del Estado o de Martínez, la deportiva Parque del Árbol, el Parque Metropolitano, la deportiva del Castillo y el Parque Cárcamo. En este indicador encontramos que todos tuvieron un crecimiento en el Parque Cárcamo. El Parque Cárcamo en el periodo 2022-2025 tuvo una disminución de asistentes de un 3.8%. Ese 13.8%, de acuerdo a la investigación que realizamos, está obstruido por el Parque Metropolitano, que se encuentra relativamente cerca de este espacio, y el que nos llama la atención es la de Chapalita, que tuvo un aumento del 112%. ¿Esto a qué se debe? De acuerdo a la investigación, se debe a que es el único espacio que cuenta con acceso libre toda la semana. Recordemos que en 2022 se implementa el pase verde, que es acceso gratuito a los espacios públicos, y en 2023 se actualiza al pase gratis, que incluye también los sábados. Bueno, esto nos habla nos puede dar un índice o un triángulo de por qué una mente nos dan. Y bueno, aquí algunos hallazgos de información que nos comparten en estas instituciones fue muy probable que desde el año 2020, desde el inicio de la pandemia, donde los números estuvieron poco distantes. Vemos que durante 2020-2021 el aumento fue de menos de 2 millones de espacios públicos, mientras que en 2022 ya se estabilizó más la tendencia o la presencia de los espacios, llegando a los 3 millones. A partir de 2022, la cifra se mantiene debajo de los 4, y lo que comentaba anteriormente, aquí están algunos de los hallazgos del por qué estos cambios en la asistencia de espacios públicos en este periodo de tiempo. Y pasamos a la inversión resultante en el espacio público. Esta información es obtenida a partir de diferentes fuentes de información, como es el de revisión y estado, los presupuestos de egresos de cada año del municipio, las propias plataformas de las instituciones de espacios públicos o de espacios públicos, por ejemplo, Dirección General de Parques y Espacios Públicos, Dirección
Dirección General de Obras, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver una historia de lo que se da en contra, dando como resultado el siguiente. Para el año 2022 hubo una inversión o un presupuesto anual de 40 millones, es decir, por cada habitante se invirtieron 197 pesos en el tema de espacios públicos. Para el año 2023 hubo un aumento a 700 millones, es decir, una inversión per cápita de 400 pesos. En 2024 aumenta a 772 millones por una inversión por habitante de 447 pesos. En 2025 hubo una inversión de 608 millones por una inversión por habitante de 352 pesos. Y para el año 2023 se tiene presupuestado un gasto de 800 millones en espacio público, lo que representa 509 pesos por habitante. La cifra de población que de 1.721.215 habitantes a 2020. Entonces, esa cifra puede variar porque se trabajó con datos de 2020. Pasando al siguiente indicador, que es la creación y rehabilitación de espacios públicos a través del participativo. Este indicador lo tomamos en cuenta porque nos habla de las necesidades reales de las personas. Las personas a través del proceso participativo nos dicen qué es lo que necesitan a través de proyectos, a través de la votación, y los resultados fueron sorprendentes. Por favor, ve. Encontramos en el periodo de tiempo en el que ha estado, es decir, 2022 a 2026, hubo un total de 2.492 proyectos registrados y 1.082 son de espacios públicos, es decir, el 43%. Entonces, sí hay una necesidad clara de una central y de tener espacios públicos de calidad. Bueno, aquí tenemos el comportamiento anual, pero para no hablar del contexto. Y en cuanto a inversión, encontramos que el presupuesto se ha ido aumentando. Para este apartado tuvimos sumatorias de la gestión, es decir, para el año 2022 las 3 delegaciones sumaron un presupuesto total de 47 millones, más de 47 millones. Para el 2023 hubo un presupuesto total de más de 55 millones de pesos. Para 2024, más de 53 millones de pesos. Para el 2025, más de 62 millones. Y para este año, también un poco más de 62 millones. Tanto un total de 280 millones de pesos invertidos en este periodo de tiempo. Un dato interesante que nos ofrece la plataforma de León es la viabilidad o factibilidad de los proyectos. Si nosotros nos metemos a la plataforma, encontramos el listado de proyectos y nos destacan cuáles son viables, cuáles son factibles. En ese sentido, encontramos que en este periodo de tiempo, 2022-2026, bueno, no, aquí se corta 2025, perdón, se corta 2025 debido a que por un proyecto el programa en curso que avanzar por el tiempo, nos dan la facilidad del 60%. Es decir, el 60% de los proyectos inscritos en este tiempo es del 60%, mientras que el espacio público es del 50%. Y en el enfoque de las propuestas ciudadanas en espacios públicos encontramos lo siguiente. El 75% de los votantes ha registrado proyectos para rehabilitación y mantenimiento de los espacios y solo el 25% ha solicitado de nuevos espacios. Esos nuevos espacios han solicitado en colonias donde hay una alta marginación, como puede ser Periodistas Mexicanos, más que nada en la zona de las Joyas, con la delegación de las Joyas, de donde como este tipo de y bueno, con respecto a los proyectos ganadores, encontramos que en estos 4 años, 120 proyectos han sido de espacios públicos han sido los ganadores, es decir, el 58% de total de registrados han sido ganadores en estos 4 años, de los cuales 66 han sido de rehabilitación y 35 de creación. Es decir, la gente necesita mejorar los espacios públicos que tienen, ya sea por inseguridad, por
infraestructura o por algunas razones que, bueno, por mi parte, vamos a ir con la parte de, nos queda un indicador, perdón, el indicador de los avances de los nuevos parques metropolitanos. Y de igual manera, esta información se obtuvo mediante solicitud de información dentro de la plataforma de transparencia. Recordemos que el municipio de León está creando 4 nuevos parques metropolitanos: el Parque La Reserva, Parque La Vida, Parque El Crucero y Parque Metropolitano Sur. En este sentido, encontramos que el Parque La Reserva tiene un avance del 5% financiera y un avance del 80%. El Parque La Vida tiene un avance del 5% también promedio la parte financiera y el 95% en avance físico. El Parque Potrero tiene el 59% en financiero y 40% en avance físico, y el Parque Metropolitano Sur en ambos no tienen avance. Y damos seguimiento a lo que es la cartografía social de toda la palabra que Y antes de que Octavio tome la palabra, sería importante precisar algunos elementos. Yo creo que las mismas citas nos permiten identificar cómo la población sí encuentra en el espacio público un lugar de convivencia. Y eso nos lo hace saber a través del presupuesto participativo, que es un ejercicio ciudadano que busca conocer las principales necesidades de la población. Así que bajo esta pauta es importante que entendamos que la reactivación y la activación en general en los espacios es una necesidad no solo que sentimos desde los laboratorios, sino que la misma población está expresando a partir de este tipo de ejercicios marcan pauta y que pues son punteros, ¿no? Las cifras nos hablan muy claramente de densidades y de cómo la población está adaptando y adoptando algunas pautas que ya se han dado desde la administración municipal, llámese por esta iniciativa de los parques públicos abiertos, y en donde se necesitaba incrementar la vigencia y la discusión de poder activar el espacio, porque quienes viven en la zona sur les cuesta mucho acudir hacia la zona norte. Entonces, vemos que hay algunos ejercicios interesantes que han marcado elementos de cambio y que han mejorado. Creo que el camino todavía implica la necesidad de seguir abordando el tema, de seguir generando mucho más política pública para hacer que el espacio público se vuelva asequible para todos y accesible. Entonces, en un segundo momento hicimos un taller de cartografía social en el mes de diciembre, enfocados en 3 colonias de la ciudad. Ahora presentaremos los principales resultados que nos concedieron los asistentes, y a partir de un informe que realizamos, conociendo los principales elementos, conociendo de cada colonia, que les cedo el uso de la voz a Octavio para poder darle voz a estos resultados. Muchas gracias, Mayra. Bueno, primero presentando la cartografía social, es un ejercicio de participación comunitaria en donde buscamos construir un mapa colectivo sobre los problemas, necesidades o cualquier otra situación que tenga la colonia para conocer y crear un conocimiento colectivo junto con la población y hacer un proyecto que pueda llegar a ser para intervenir la misma. De la misma forma, como comentó Mayra, pues fueron participantes de 3 colonias: Colonia Centro, Colonia San Felipe de Jesús y Colonia San Juan Bosco. De entre ellos, pues se realizó por medio de instrumentos como micrófonos vocales, la gestión de mapas colectivos y cuestionarios para realizar el ejercicio, en donde se procesó la información a través de los testimonios que dieron en micrófono vocal, y toda esta información fue procesada por el software MaxQDA para hacer el análisis de la. Procediendo con la zona centro, encontramos las siguientes fortalezas. Encontramos una fortaleza en donde la gente tiene una percepción de seguridad relativamente positiva gracias a la gran influencia que se encuentra en los espacios públicos. Sin embargo, esta situación puede verse afectada como un problema dentro de las zonas más alejadas de la colonia, ya sea por problemas en donde hay menos población o falta de iluminación, como comentaron algunas personas. Otro problema que se encontró dentro de la misma colonia zona centro fue banquetas muy estrechas y una dificultad de movilidad para personas de grupos vulnerables, como pueden ser personas en silla de ruedas o maletas.
Asimismo, se encontró que dentro del espacio público del centro tenemos una gran cantidad de actividades culturales, museos, espacios públicos, lo cual es una fortaleza que tiene el espacio, al tener una gran demanda de actividades culturales. Sin embargo, una debilidad que tiene es que hay poca difusión del espacio público expresada por los mismos participantes. Asimismo, se encontraba la necesidad de más difusión de las actividades que existen en el espacio público, una mejor iluminación para las zonas más aledañas y construir una mejor accesibilidad para las personas vulnerables. Continuando con las necesidades, este fue el mapa colectivo que se realizó a través de la participación de las personas. Como podrán observar, aquí están mapeados los puntos donde tenemos los espacios públicos, los problemas, ya sea movilidad, puentes peatonales, otro punto importante que nos trató, al igual que zonas. Al igual que las colonias que se consideran como inseguras, las zonas inseguras, entre otras partes importantes de la cartografía social que fueron marcadas por los participantes. Continuando con las prioridades informativas, en la parte de seguridad se encontró que la zona se encuentra cerca de colonias con problemas de vandalismo. Y esto es un problema ya que los participantes comentaron que son personas que terminan degradando el espacio público y termina siendo un aspecto desagradable para las personas y disminuye el impulso, lo que genera una sensación de inseguridad muchas veces en las personas que circulan en el espacio público. Una fortaleza que se encontró es que en la colonia se encuentran realidades cercanas a diferentes espacios públicos que pueden conectar a las personas. Sin embargo, un problema es muchos autos estacionados en las mismas calles y obstaculizan las ciclovías. También hubo un detalle importante que marcaron, mejorar las ciclovías en estas zonas. De alguna forma se controla la necesidad de la población por crear actividades tanto culturales como recreativas específicas para la población en base a sus necesidades. Continuando con el ejercicio, se presenta el mapa realizado por parte de los participantes, en donde se bloquean los espacios públicos, las ciclovías, las zonas que excluyen y las zonas inseguras. Continuando con la colonia de San Juan Bosco. En la colonia de San Juan Bosco se encontraron fortalezas en donde tenemos una gente clave que viene siendo el templo de la colonia de San Juan Bosco, que es promotor de actividades tanto recreativas y puede ser una parte importante para seguir promoviendo las actividades y cohesión social de la misma población. Se encontró un problema en las calles, sobre todo en las rampas de acceso vehicular para las casas, ya que mencionaban que eran muy elevadas, y este puede ser un problema porque tenemos una población de 55 años o más igual grande en la colonia, siendo un problema de accesibilidad y puede terminar en algún accidente o algún daño para la vida. De la misma forma, se encontraron problemas de vandalismo y actividades ilícitas comentadas por los participantes, siendo un problema los robos al espacio público, la vandalización del mismo y venta de consumo de sustancias ilegales. Esto nos trae también las necesidades que se marcaron en la población, fue la creación de actividades específicas para la misma población, en este caso actividades para población juvenil, como cuentacuentos, juventud de testimonio, asimismo como actividades más específicas para población mayores de 25 años o más, viendo las necesidades que tiene cada colonia para sus actividades específicas del mismo. A continuación presentamos el ejercicio del mapa colectivo que se realizó, en donde se mapearon los espacios públicos, las calles con accesibilidad limitada, es decir, donde se encuentran principalmente estas rampas vehiculares que prohíben la caminata, asimismo como los desniveles, los mismos que podrían tener deficiencias y obstáculos que se plantearon en los mismos ejercicios, como con las zonas inseguras y la colonia. Conclusión. Se llegaron a las siguientes conclusiones del ejercicio de cartografía social. La percepción de seguridad varía dependiendo de la colonia. En la zona centro la percepción es variada, en donde entre más personas se encuentren habitando un espacio, la zona se siente más segura y por el contrario tiene más alejadas. Asimismo, encontramos una relación con iluminación, aspecto del espacio público y la cantidad de afluencia de las personas que influye directamente en la seguridad de los demás. Se encontró una accesibilidad limitada en la zona centro, ya que no existe mucha infraestructura para personas con silla de ruedas o
o táctil para personas invidentes. Solo están en algunas zonas, lo que puede ser una dificultad para ellos mismos. Asimismo, como una mayor demanda en la parte cultural, mayor promoción de algunas actividades que ya existen dentro de la zona centro y se busca justamente pensar las necesidades de los espacios públicos como una zona de oportunidad para incentivar la participación ciudadana y esto mismo, una cohesión social y también una protección del espacio público que pueda disminuir los daños al mismo. Finalmente, dando ya como la pauta para escuchar tal vez dudas, cuestionamientos por parte de ustedes, pues estamos abiertos. La información que producimos desde el observatorio siempre es con el objetivo de informar y de incentivar una ciudadanía mucho más activa, participativa, pero sobre todo con evidencias y con elementos que permitan construir una ciudadanía más fuerte. Este es como el principal resultado que hoy obtuvimos sobre el espacio público, en una serie de indicadores determinados de cierta periodicidad. Estaremos rindiendo informes de forma periódica que nos permita estar nuevamente teniendo en la agenda el tema del espacio y pues que la información que generamos es por y para ustedes, buscando construir una ciudad más informada. Si alguien tuviera alguna duda, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Este es el documento, es un resumen ejecutivo. Tendremos el documento en nuestra página, en nuestras redes sociales, presentando el análisis en cada uno de los aspectos con el desglose y la pauta de cómo se construyó todo el informe y todo el análisis de los indicadores para su conocimiento, difusión y cualquier duda estamos a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Don Rafael Pérez de Planeación. Bueno, felicitarlos, gustar el seguimiento del tema. Dos temas. Por un lado, nos dedicamos a partir de la última dentro del plan y con las diferentes dependencias a recoger información más precisa y unificarla, y entonces creo que ahorita ya estamos en posibilidad. He pedido que hagamos un convenio. Creo que ahorita ya estamos en posibilidad de tener la información. Tenemos un sistema de información geográfico amplio y creo que lo podemos tanto en la parte cuantitativa, perdón, como en la cualitativa, que es este segundo enfoque. Me gustó mucho, y tenemos también, de acuerdo con la Dirección de Parques y con todo el entramado de oficinas públicas municipales, este es uno de los proyectos más importantes. Una clasificación de cómo contemplar los espacios por tamaño, por información. Entonces, esa clasificación sería bueno, con ese que de ida y vuelta, para tener una zona. ¿Verdad? Tenemos espacios, digamos, para metropolitanos, regionales, etc. Entonces, sería bueno publicarlo, porque así vamos sobre una misma idea. También tenemos un mecanismo de 5 grandes criterios para evaluar la calidad de los espacios. Igual son educadores, muy parecido, más que hay que ver. Pongo a su disposición esta información y agradecerles. No, al contrario, gracias por el poder darnos este espacio. Ojalá que podamos compartir información. Este análisis inicial del observatorio que está tomando precisamente tomamos como referencia su primer informe de 2023, que hacía un conteo. Así que, pues, la verdad es que para nosotros viene bien, porque en la medida que podamos complementar con información, sabemos que para poder generar una ciudad más segura y en todos los aspectos, necesitamos sumar esfuerzos, comunidad, ciudadanía, autoridades, y pues nosotros como sociedad civil, en lo que podamos ser un vínculo, siempre estaremos en toda la disposición de poder construir. Bueno, ¿puedo? Nada más. Bueno, buenos días a todos. Quería resaltar el dato que traen de 500 datos pesos por habitante, que llama la atención.
900 millones de pesos en un año para habilitar y mejorar espacios públicos que esté bien conectado este dato y las relaciones principales. He visto algunas activaciones que las becas ha generado una relación entre adultos mayores y cuando yo llegué a esa edad, participar efectivamente, pero la verdad es un éxito todo lo que y ojalá que, porque veo que, por ejemplo, otras deportivas, como el Rodríguez, Cárcamo, como que van hacia abajo, según los datos de investigación. Y nada más lo quise resaltar, antes de preguntar, y aprovechando que sea el minuto de la nota, corrobores son 900 pesos. Gracias. Al Javier Luister de Observatorio Ciudadano. Gracias por estar aquí, de verdad, y agradecerle también. Yo creo que hay algo que es importante: no se mide, no se puede mejorar. Y estos ejercicios nos ayudan a saber un poco la percepción de la gente. Yo creo que también sería bien interesante que podamos hacer mesas de trabajo en las que podamos escuchar lo que la gente necesita, porque está muy bien todo lo recreativo, está muy bien las áreas deportivas, pero también necesitamos empezar a enfocarnos en la parte cultural y educativa para poder mejorar la ciudad. Y justo lo decía San Juan Bosco, o en el centro, una de las partes donde mejor funciona cuando hay buena iluminación, cuando hay buena comunidad. Y para que haya buena comunidad, para que haya buena iluminación, también hay que tener esta participación ciudadana. Entonces, yo me atrevería a, como parte del observatorio, a apoyarlos a generar una encuesta y a preguntar a la gente. A veces también las personas no saben lo que quieren, entiendo esa parte, y que es bueno desde una parte de visión estratégica, pues plantear hacia dónde queremos llegar, pero también escucharlo nos va a ayudar a entender esto que ellos quieren en cada una de las partes. Y los invitaría a que hiciéramos este tipo de contacto con la ciudadanía y que se apoyen con los. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Yesillo de la Dirección de Salud Humana. No me surgió una duda en cuanto a la realización en estas tres colonias. No sé si dentro de ese análisis o de sacar un diagnóstico de cuántos espacios públicos hay para que los espacios los ocupa la gente, ¿no? Porque muchas veces vemos que por parte de acá del gobierno podemos llevar muchos eventos a ese tipo de espacios, pero realmente la gente no las apropia. ¿Por qué? Porque no tienen cultura o no les llevan lo que a la gente les interesa. Entonces, no sé si esta parte también la tomaron en cuenta para que sea parte justo de tomar en cuenta todas las opiniones de la ciudadanía y decir qué tipo de eventos o cómo es que ellos realmente aportan el espacio y puedan bajarse esos focos de delincuencia respecto a ciertos aspectos que ustedes identificaron. Sí, al inicio, el diagnóstico que arrojamos en junio, que arrojaba más de 1.500 espacios, 1.500, aproximadamente 35 por ahí. Entonces, 39, 1.549. Esos 1.549, este dato nos marca, bajo la norma, diferentes categorías. Entonces, justo en esta pregunta, sí tenemos identificado, al menos en nuestro conteo, cuántos espacios existen en la ciudad. Es importante decir que ya lo comentaron el arquitecto, están haciendo ellos como una renovación, porque en 2023 ellos consideraban aproximadamente como 600 espacios, de los cuales muchos de ellos en nuestra definición o en nuestro panorama estaban dentro de estacionamientos privados. Así que solo como el 30-40% estaban de acceso público para cualquier persona. De ahí es que luego ya los vamos reduciendo por categorías, ya por tamaño, por el eje principal de las actividades que se producen ahí, y así es como los vamos clasificando. Entonces, esta puesta de indicadores va más en torno a la información pública que solicitamos a través de transparencia, que pudimos construir a partir de lo que nos entregaron en estas solicitudes.
Bueno, haciendo un poco más puntual, sí tenemos el control de espacios públicos en nuestras colonias. Por ejemplo, en San Felipe de Jesús, dentro de la colonia solo hay un espacio público que es la deportiva. Sin embargo, si seguimos la rúbrica que nos marca la norma 001 de la SUDATU, encontramos que San Felipe de Jesús tiene acceso a 48 espacios públicos. Pero no todos son estaciones de actividad porque encontramos que cerca de San Felipe de Jesús está la colonia Los Ángeles, que como sabemos son pasajes que conectan un edificio con otro, entonces estamos tomando en cuenta. Y para la colonia San Juan Bosco, igualmente nosotros tenemos un espacio público dentro de la colonia que es el parque de San Juan Bosco, que está enfrente del templo, y San Juan Bosco solo tiene acceso a 5 espacios públicos de acuerdo a la norma. Y para la colonia centro sí tiene más espacios dentro de la colonia, que tiene, si no me equivoco, 3 espacios y tiene acceso a 51 espacios públicos. Entendí que la pregunta también la hizo en función de si estaban opinando los ciudadanos y de su y es el desarrollo para el plano, para obra pública, si los proyectos están contemplando, por ejemplo, está desarrollando un parque muy bonito en la Boulevard de Epsilon, en el Camino Central, muy bonito. Están haciendo canchas de básquetbol. Bueno, a lo mejor hay educación de futbolistas, pero a lo mejor querían un registro, querían otra situación en el proyecto. Pues, creo que por ahí va a tener un patrón. Que venimos a que haga esa integración de hacer en cuanto a los niveles de delincuencia, en cuanto a sí, o sea, que hagan no sé, no se va a sentir lo que quieren hacer, pero me causa el comando, ¿no? Pues va a ser público, pero no con la cara que comenta refiriendo a lo que si no es encima no se a lo mejor el estudio puede revelar si el ciudadano está conforme con lo que se está haciendo en el espacio público. La verdad es que justo tuvimos este taller de cartografía hace diciembre. Pudimos entender que a partir de la dirección de parques y jardines están haciendo activaciones, pero sí van más en el pool, en lo que ellos piensan que necesitan y no en el pool de lo que la gente, perdón, viceversa, o sea, no en lo que la gente está solicitando, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros como observatorio tenemos una cuota de recursos, lo que nos permitió fue este taller y tener como un acercamiento. Nos dimos con la tarea de ir a cada uno de los espacios para hacer difusión del mismo taller y de este diagnóstico que estábamos generando y tomarla a percepción. Creo que es un esfuerzo interesante que se está haciendo en la dirección del parque. Me parece que tendría que ir más enfocado en qué se requiere. Definitivamente hay que buscar más cuál es el interés de la población. Ya lo comenté yo, en relación a si lo que queremos es un parque o si queremos una cancha o una actividad cultural. Y me parece también importante darle difusión nuevamente a que los espacios educativos y culturales están todavía con la necesidad de hacer un impulso mayor. Hola, buenos días, señores. Y mi pregunta es cómo se va a hacer y escuchando a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Sí, bueno, en este ejercicio en particular lo que intentamos es buscar llegar a la colonia. Y a los colonos buscábamos, yo precisamente en este ejercicio de diciembre, la Universidad de Guanajuato, precisamente Pileta, que tiene a UNIVA, llegó ahí. Entonces, digamos que en este momento, como lo que pudimos acaparar fueron 3 zonas, fue San Felipe de Jesús, zona centro y San Juan Bosco, buscamos que las personas o los agentes clave de la zona participaran en el diagnóstico. Entonces, extendimos la invitación a las universidades y definitivamente sabemos que tenemos que seguir buscando más espacio para que los jóvenes puedan, desde su liderazgo, colaborar. De hecho, por ahí fuimos a la Universidad de Guanajuato ofreciendo talleres y algunas actividades que seguramente en un futuro cercano podemos tomar una pauta para hacer un ejercicio más en activo. Sí. Buenos días a todos. Mañana yo quisiera comentarles, primero, felicitarlos por
son muy importantes en el desarrollo de la sociedad de una forma clara y con la información que se requiere de fondo. Yo estoy colaborando en esfuerzos para, yo me refiero a CETEC, para este tipo de actividades, para prevención de delincuencia, para desarrollo social, para atención a comunidades más vulnerables. En ese sentido, yo podría ofrecerles una lista de actividades científicas y sociales que tanto en CIATEC tenemos ya disponibles por Darío, que también es un centro público hermano, y también está CIMAC de Guanajuato, público hermano. En las actividades que ellos tienen, tecnológicas para niños y jóvenes y adultos, para ponerlas a su disposición para que ustedes las incluyeran en sus encuestas y dependiendo de la comunidad encuesta, ver qué les es más atractivo. En ese sentido, pues con el informe que ustedes nos pudieran proporcionar de qué comunidades requieren qué, podríamos organizarnos los organismos gubernamentales necesarios para llevar esas actividades a esos espacios públicos. Por ejemplo, nosotros estamos colaborando con Mexicano y le llevamos este tipo de actividades de lo que nosotros podemos contribuir hacia el estado que tenemos aquí colindante, ¿verdad? De igual manera, algunas de las actividades y experiencias que ellos tienen también son útiles a nosotros. En caso de no tenerlas acá en Guanajuato, también los podríamos invitar aquí. Vengan con alguna actividad especial que ellos tengan por implementar en nosotros. Y pues les agradecería que le voy a dejar mi tarjeta para que me contacte y nos pongamos de acuerdo. Gracias, sí. Incluso creo que estos ejercicios tienen que ser construidos con sociedad civil, con universidades y con las autoridades mismas. Tenemos aquí a representantes de tanto de niños, niñas, adolescentes, como al mismo arquitecto del plan, están haciendo ejercicios bastante interesantes en donde podemos tomarnos todo. Yo creo que podemos buscar la colaboración para que construyamos un ejercicio colaborativo y conjunto. Justo lo que iba a decir eso. Bueno, ya se levantó la mano de investigación. Estamos puestos como observatorio ciudadano para apoyar. Pues tú tienes que salir de nuestras autoridades para poder colaborar. Nosotros como ciudadanos poder participar en ellos. Porque es la invitación que les daríamos por parte de los ciudadanos. Esta la información, ahora vamos a estar. Definitivamente, sí, necesitamos tomar esfuerzos desde todos lados, ¿no? Entonces, agradecemos y vemos cómo hacemos. Si a nosotros nos toca gestionarlo, con mucho gusto lo ponemos a discusión. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos por el trabajo que están realizando. Soy Víctor Aguirre, subsecretario de Protección de los Derechos Humanos del municipio de León. Muy interesante el trabajo, el esfuerzo y efectivamente es obligación de la autoridad y este es un esfuerzo conjunto. Yo quisiera comentarles que resultaría muy interesante incluir, además de todo lo que ustedes ya están haciendo, entiendo que puede ser también un tema de humanos y económicos para lograrlo, pero el tema del espacio público por excelencia, que es la calle, la vía pública, incluirlo también como uno de los indicadores, porque además de que hay un gran esfuerzo de la autoridad para destinar recursos al espacio público, a calles, banquetas, pavimentación, alumbrado, fachadas, todo esto, por eso sería muy importante incluirlo, porque si hay un gran esfuerzo y además es el espacio público por excelencia. Otro de los puntos sería también considerar o solicitar información, como lo hicieron a través de acceso a la información pública, de parte de autoridades federales y estatales. Solamente estamos considerando las actividades realizadas por autoridades municipales
municipales, cuando también es obligación de la Federación y del Estado participar en actividades culturales, deportivas, recreativas, y igual, también que quede claro que tiene como política pública invertir recursos en este factor, ¿no? Hacer las solicitudes y establecer cuántos pesos le pone la Federación, cuánto el Estado y cuánto el municipio, porque solamente vi que lo habían solicitado al municipio. En relación a la inversión per cápita de espacios públicos, también sería interesante desagregarlo nivel de gobierno, cuánto le invirtió el Estado, la Federación y cuánto le está invirtiendo el municipio. Y finalmente, en el municipio de León existen otros mecanismos de participación ciudadana muy importantes e interesantes que podrían considerar, que sería el de los comités de colonos, que a través de desarrollo social está haciendo muy importante, y otro, a través de prevención del delito, se tienen los comités de seguridad urbana, también son muy importantes. Ustedes estuvieran mapeados porque deberían ser replicadores del trabajo que ustedes están haciendo, y además de que es una forma de estar haciendo una gran participación ciudadana, estos dos que son comités de colonos y comités de seguridad. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes, muy agradecido por la invitación. Gracias, ahí agradecería que nos tuvieran, sí hicimos la solicitud a prevención. Desafortunadamente, como son datos sensibles, se pueden compartir datos de comités de colonos y de prevención, no nos llegan a dar esa información. Entonces, tal vez podríamos saber el número total de cada comité, pero no mayor dato. Y no nos permite como tener enlaces más directos. Pero gracias, seguramente buscaremos alguna solución. Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Claudia, representando a UV. Y pues, primeramente felicitarles por el trabajo, el esfuerzo. Por ahí estuvimos participando en la metodología a finales del año pasado. Y bueno, me parece que es un ejercicio que tenemos que estar haciendo desde sociedad civil, pero también desde las autoridades. Me parece que es la única manera en la que podemos obtener la información en el territorio y en las colonias. Y bueno, muchos de los comentarios que he visto, pues coincido completamente. Y también una recomendación, me parece que justamente decía, Mayra, no recibido, y no puede solicitar la información, pero no la recibe sobre el tema de cronos y demás. Me parece sería interesante que desde las autoridades nos compartieran esta información y pudieran tal vez incluir un análisis, por ejemplo, de interno, ¿no? De cómo está funcionando el tema de la dirección de parques, guardaparques, las personas encargadas de los colonos, en la dirección de desarrollo social, de protección de cómo por ejemplo, educación, cómo todas las dependencias están involucradas de una u otra manera en el tema de los espacios públicos. Y creo que ya estaría muy interesante revisar quién tiene la atribución y están como muy claras todas las actividades para reactivar los espacios. Al final del día, pues estas personas, servidoras públicas, funcionan como en las colonias, ¿no? Pero sería muy importante realizar y tener datos de si este trabajo como bien está funcionando también al mismo tiempo para la activación o la reactivación. Me parece que hoy ese es el gran reto y por eso los espacios públicos no están habitados y demás. Ahora ese comentario y luego para ver el siguiente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga comentarios? Si no, pues dejamos nuevamente adelante. Sí. Bueno, yo nada más agradecer a las autoridades. Me da mucha emoción que estén atendiendo aquí en este sentido tan positivo, y decirles que nosotros también estamos para tener una mejor ciudad. Nuestra función y nuestro gusto también es que podamos tener una ciudad y compartir con ustedes toda la información que estamos obteniendo para salir adelante todos. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias y de verdad estaremos tanto haciendo informes más largos para poder seguir invitándoles. Tenemos un siguiente evento de febrero en el tema de seguridad, incidencia delictiva. Entonces, te agradezco porque tanto autoridades, ciudadanía, jóvenes que pueden participar, para nosotros el protocolo tiene que ser un. Muchas gracias.